Cáncer cervicouterino. Caso clínico número 8, presentado por el grupo número 4 compuesto por Ana Greta Aceituno, Constanza Ampuero y Arnaldo Bauer. El caso se centra en una usuaria de 50 años, cuyos antecedentes generales son una escolaridad media completa, actividad laboral de secretaria y procedencia del sector urbano. Presenta desde hace 2 meses sangrado mayor a una regla, exacerbado en los 2 últimos días y asociado a dolor en el hipogastrio. Consulta en el servicio de urgencias, a la especuloscopía se observan paredes vaginales normales y en el cérvix una lesión exofítica. Al tacto vaginal se palpa un cuello móvil, indoloro a la movilización, cuerpo uterino normal, no se palpan anexos. Se realiza una eco transvaginal que informa útero en antodorsoflexión, anexos libres, endometrio engrosado, mioma en cara posterior. Dadas las características del cuello, es derivada a la unidad de oncología ginecológica e ingresada para estudio. Diagnóstico de miomatosis uterina y lesión cervical en estudio. Antecedentes familiares: vive con su pareja e hija de 15 años. Tiene a su madre con hipertensión arterial en tratamiento. Como antecedentes mórbidos significativos, presenta una hipertensión arterial sin tratamiento, una salpingectomía derecha por embarazo ectópico en 1992 y hábitos: fuma 5 cigarrillos al día. Como antecedentes obstétricos y ginecológicos, presenta una fórmula obstétrica de 30102. Inicio de actividad sexual a los 14 años, número de parejas sexuales 4, menor que a los 11 años. Como método anticonceptivo utiliza ACO desde hace 10 años, PAP negativo hace 2 años y la fecha de última regla hace 3 semanas con ritmo 3 de 30, sinusorragia positiva desde hace 3 meses. En cuanto a la situación epidemiológica, según las estimaciones realizadas por la International Agency for Research on Cancer, en el año 2018 el cáncer cervicouterino representó la cuarta neoplasia femenina más común en cuanto a la incidencia, con tasas de 13,1 por cada 100.000 mujeres y mortalidad con tasas de 6,9 por cada 100.000 mujeres. En Chile, el año 2018 representó el 6,6% de todos los casos nuevos de cáncer, constituyendo esta enfermedad como el tercer tipo de cáncer más frecuente en incidencia y el sexto en mortalidad. La estimación de tasa de incidencia estandarizada fue de 12,2 por cada 100.000 mujeres y de mortalidad de 5 por cada 100.000 mujeres. Para el año 2020 alcanzó una incidencia del 2,8% con 1.503 nuevos casos y una tasa de mortalidad del 2,8% con 799 defunciones. En cuanto a factores de riesgo, tenemos factores de riesgo primarios y secundarios. En factores de riesgo primarios tenemos la infección por VPH, persistencia de la infección por más de 2 años, pérdida de screening regular, ya que una mujer que no se realiza el PAP en ciertos intervalos de años, que no está vacunada, tiene mayor riesgo de contraer cáncer por la no detección de lesiones precursoras que pueden llegar a estar diagnosticadas en una etapa más tardía. En cuanto a factores de riesgo secundarios, tenemos el cigarrillo, que afecta a la inmunidad del cuello, así como el moco cervical y la fertilidad. La inmunosupresión, tenemos casos de pacientes con VIH, trasplantes por uso de corticoides o infección. En personas inmunosuprimidas hay mayor riesgo de contraer cáncer cervicouterino y debemos preocuparnos de que tengan su PAP vigente y que el cuello esté aparentemente normal a la especuloscopía. También tenemos una dieta que es un factor de riesgo secundario si está deficiente en folatos y vitamina D. Los ACO también son un factor de riesgo en menor grado y no se justifica el no uso. Sin embargo, debemos tener un screening regular y está un poco más relacionado a los adenocarcinomas. Hay una predisposición genética, hay ciertas familias en las que hay un daño epigenético sin que tenga algún tipo de herencia relacionada.
En el caso particular que nos tocó, la usuaria presenta factores de riesgo principalmente secundarios como tabaquismo, inicio de la actividad sexual precoz, múltiples parejas sexuales y uso de anticonceptivos orales combinados. En cuanto a la respuesta del sistema de salud comparándola con el modelo de atención integral visto en la unidad 1, podemos decir que en cuanto a cáncer cervicuterino, existen medidas de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos que están disponibles para las usuarias. En cuanto a promoción, está la campaña de Juntos contra el Cáncer que concientiza a las usuarias sobre los riesgos de contraer cáncer cervicuterino, la importancia de realizarse el screening. En cuanto a prevención, tenemos la vacunación contra el virus del papiloma humano en una campaña que titula Chile previene el cáncer de cuello uterino, juntos por ellas, que comenzó el año 2014 cuando el Ministerio de Salud incorporó la vacuna para el virus del papiloma humano al Programa Nacional de Inmunizaciones, teniendo como principal propósito la prevención del cáncer cervicuterino. La vacuna no excluye que con el paso del tiempo se desarrolle un cáncer cervicuterino, ya que cubre solamente el 70% de los genotipos, sin embargo es parte de la prevención. Y también existe la campaña de vacunación para las niñas que van en la escolarización. De cuarto básico se entrega la primera dosis y en quinto básico se coloca la segunda dosis en todos los establecimientos educacionales del país. Con esto se inmuniza contra algunos serotipos del virus del papiloma humano a gran parte de la población. Sin embargo, la vacuna aún puede ser rechazada por el tutor. También dentro de la campaña Juntos contra el Cáncer tenemos el PAP. El examen del PAP está inserto dentro del Programa Nacional de Pesquisa y Control del Cáncer Cervicuterino, creado como un método preventivo en el año 1987. Su finalidad es disminuir la tasa de mortalidad e incidencia por cáncer invasor a través de la detección de la enfermedad en etapas preinvasoras, así como la aplicación de tratamientos oportunos. Las personas que deben realizarse este examen son todas las mujeres entre 25 y 64 años cada 3 años, especialmente las mayores de 35 y todas aquellas que tengan otra edad con factores de riesgo. El examen está disponible en todos los centros de salud y es parte de los exámenes de medicina preventiva. Una lesión exofítica corresponde a una diseminación tumoral que se presenta posterior a la oncogénesis y se caracteriza por ser visible al ojo humano. Su presencia es común en la unión escamocolumnar a partir de lesiones displásicas provenientes por BPH y puede ser ulcerativa o a veces estar acompañada de necrosis. En la siguiente imagen se puede visualizar una lesión exofítica. Podemos encontrar además otro tipo de lesiones macroscópicas, como la necrosis, la ulceración necrótica, la tumoración nodular, condilomas y pólipos exocervicales. En este caso se puede presentar la duda de la usuaria de cómo haber desarrollado un cáncer cervicuterino teniendo un PAP normal hace 2 años. Es importante mencionar que el PAP no es infalible, que como todo procedimiento clínico puede tener sesgos, como una alteración de la muestra, el fijado de la muestra que no haya sido correcto, la zona desde donde se tomó la muestra con el CytoBrach puede no haber sido donde se encontraban las células anormales, el transporte de la muestra puede haber fallado e incluso la rotulación de la muestra. Por otra parte, necesitamos explicar que el PAP realizado anteriormente fue hace 2 años, por lo que existe un periodo de ventana en donde se pudo contagiar con los serotipos 16 y 18 del VPH, los cuales pudieron actuar de forma oportunista ocasionando una multiplicación descontrolada y exacerbada de las células. ¿Cómo se realiza la tipificación clínica de la FIGO para cáncer cervicuterino? La International Federation of Gynecology and Obstetrics realizó la última estadificación de cáncer cervicuterino en el año 2018, donde se mejoraron aspectos de la FIGO 2009.
En esta última versión se incluyen para el diagnóstico imágenes transversales como por ejemplo ecografías y resultados de anatomía patológica, además del examen físico y resultado de PAP. Las etapas clínicas de cáncer cervicuterino van desde la etapa 1 hasta 4 en números romanos, en donde mientras menor sea el número, menor será el grado de propagación y mientras mayor sea el número, mayor será el grado de propagación. A continuación mostraremos un video explicativo. La estadificación del cáncer cervical se refiere a la extensión de la enfermedad. Los médicos estadifican la enfermedad según el tamaño del tumor y si se ha extendido a tejidos cercanos u otros órganos del cuerpo. El estadio 0 no se considera invasivo, porque las células cancerígenas se encuentran solo en la capa superficial de las células del cuello uterino. El estadio 1A se considera cáncer invasivo, porque el tumor microscópico crece a través de la capa superficial de las células hasta el tejido cervical subyacente y tiene de 3 a 5 milímetros de profundidad por 7 milímetros de ancho. El cáncer cervical de estadio 1B presenta dos escenarios. Uno, donde el tumor aún puede verse solo con un microscopio, pero mide más de 5 milímetros de profundidad y 7 milímetros de ancho. En el segundo escenario para el estadio 1B, el cáncer puede verse sin un microscopio y tiene más de 4 centímetros de diámetro. En el estadio 2A, el tumor se extiende más allá del cuello uterino, hasta los 2/3 superiores de la vagina, pero no llega a los tejidos que rodean el útero. En el estadio 2B, el cáncer se extiende a los tejidos que rodean el útero. En el estadio 3A, el tumor se extiende al tercio inferior de la vagina. En el estadio 3B, el cáncer se extiende a la pared pélvica, el revestimiento de la cavidad de la pared abdominal entre las caderas, o puede extenderse a los uréteres, tubos que llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Si el flujo de orina se bloquea, los riñones pueden agrandarse o dejar de funcionar. En el estadio 4A, el tumor invade órganos pélvicos cercanos, como la vejiga o el recto, y puede extenderse a los ganglios linfáticos de la pelvis. En el estadio 4B, el cáncer se extiende más allá de los ganglios linfáticos de la pelvis a otros lugares del cuerpo, como el hígado, los intestinos o los pulmones.